muchas gracias a los dos por acudir. Esto, aclaro, no es un debate, simplemente la presentación articulada de ideas y valores alrededor de un tema poco polémico, porque hemos decidido traer un tema poco polémico a la conversación, que es el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. Podéis utilizar la terminología que más cómoda os resulte. Porque la idea no es que haya un ganador de nada. Lo único que pretendemos es que se expresen determinadas intuiciones sobre un asunto que lo primero que os preguntaría es, ¿consideráis que es delicado hablar y por qué razón? La verdad es que mi experiencia es que no, así en privado o en confianza no, hombre, es delicado, pero tampoco es violento. Lo que sí que es verdad es que en el ámbito público es un tema excluido, ¿no? Como cosa juzgada que volver a abrirlo son cosas del siglo XIX y no se sabe qué pecados capitales del progresismo, ¿no? Pero en fin, con lo cual aquí yo muy cómodo. María, ¿es un tema cerrado este? Es un tema, pues fíjate, ya vamos a empezar discrepando bien. Para mí sí es un tema delicado, incluso en el ámbito privado. Sobre todo porque se habla con mucha ligereza muchas veces. Claro, a ver, si estás en una conversación pues con tu gente y tal, no sé qué, se habla con mucha ligereza hasta del Real Madrid, o sea, de cualquier cosa. Entonces, en ese sentido es delicado porque puedes herir susceptibilidades, hay gente que se lo toma muy a la tremenda y para mí sí es delicado, sobre todo si tienes un entorno muy monocromático o muy diferente al tuyo, etcétera. Y desde luego en público también. Y no es un tema cerrado nunca. Y yo creo que es un tema que viene de muy lejos y que no está cerrado. Porque no hay una única opinión acerca del tema y es un tema complejo. O sea, no es un tema sencillo, no es una elección fácil. ¿Crees que si hay que construir una decisión alrededor, una decisión moral y una decisión ética sobre el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿crees que se puede construir a través de la libertad y autonomía de decisión de la mujer? Bueno, a ver, es que claro, para mí el tema de tener hijos es cosa de dos. Para mí. Hay personas que tienen hijos ellos solos, ¿no? O sea un hombre o sea una mujer. Pero en general suele ser cosa de dos. Tradicionalmente o durante mucho tiempo se ha dejado la decisión a la mujer. O sea, sí, sé que va a parecer como muy tópico y tal, pero lo digo sinceramente. O sea, el que el hombre se vaya y te deje con el bombo, como se suele decir, pues es un hecho que ha sucedido durante mucho tiempo y que todavía sucede, ¿no? Y en España a lo mejor menos porque hay un sistema legal que protege ese tipo de cosas, pero vete fuera y vete a países donde la justicia funciona peor, ¿no? Y es lo típico. Por eso se suele considerar que es un tema que solamente le atañe a la mujer. Claro, es muy fácil decir, no, bueno, pero es que es mi cuerpo, es que crece en mi cuerpo y, como dicen algunos libertarios, es un ser ajeno a mi cuerpo que está utilizando mis recursos. Y yo no lo veo así, ¿no? Lo veo exactamente así. Y según tengo entendido, hacen falta dos. Ricardo, No ¿tú hace crees, falta. ¿tú crees Yo que... creo, perdona, no por contradecir, sino por ampliar lo que dice María, que es cosa de tres. Ah, Claro, Dale, aumenta. ¿Crees, o sea, la pregunta de origen sería, ¿crees que el único... tres o Perdona, más. un segundo. más, efectivamente. Acaba de incorporarse a la conversación Jorge, vamos un poco pillados de tiempo porque tenemos como máximo 40 minutos. Ricardo, ¿crees que a la hora de construir una postura moral y ética, cualquiera de las dos, solo se debe observar o la variable más importante es la de la autonomía de decisión y libertad de la mujer? No, yo creo claramente que no. Y aquí está el problema. El problema es si, a ver, lo que decía antes de que esto es cosa de tres,
a lo mejor aquí en esta conversación pues es bastante razonable aceptarlo y tal, pero claro, esto es lo que cambia la situación, ¿no? Como escribe Javier Gomá, que no he leído el libro, pero sí he leído resúmenes y citas, ¿no? El libro de dignidad, esto de la dignidad es lo que estorba, ¿no? Pues en esta discusión, del aborto también, la dignidad, la aparición de un tercero que también tiene dignidad, estorba. O sea, estropea lo que podría ser una bonita conversación sobre cómo articular la autonomía de personas adultas y libres, capaces de tomar decisiones racionales. Se estropea porque aparece un tercero, entre comillas, en discordia, que no tiene voz ni voto, pero que tiene dignidad. ¿Desde qué momento aparece la dignidad para ti? Pues esta es De una ese pregunta. tercero, perdón. Sí, sí, esta es una pregunta que yo creo que es una pregunta que se plantea como una única pregunta, pero que la respuesta necesita, entre comillas, información de dos fuentes que son distintas. O al menos así lo veo yo, ¿no? Una fuente es la científica y la otra fuente es la moral, por decirlo así, o ética, si quieres. O sea, hay un argumento, está el argumento moral, ético, incluso jurídico de a qué tipo de ser le vamos a reconocer dignidad y plenitud de derechos en nuestro ordenamiento jurídico, o a qué tipo de ser le vamos a reconocer dignidad en mis relaciones personales con él o con ella, ¿no? Pero luego está la pregunta, digamos, de hecho, que es científica, de, bueno, ¿hay aquí ese tipo de ser del que hablamos, ¿no? Y esto me parece pues es importante, perdón un segundo porque mi respuesta a esto es dignidad. El único modo de atribuir dignidad de un modo que no sea arbitrario y que por tanto que no dé más dignidad a unos que a otros es hacerlo con respecto a un criterio que sea objetivo, observable y que no se someta a votación, por decirlo así, ¿no? Y a mí me parece que el único criterio razonable, aunque entiendo que no es fácil de aceptar, es que dignidad debemos reconocerle a todo individuo de la especie humana biológica. Pero entonces, digo, Y yo luego le hago la pregunta al embriólogo o al esto, oye, aquí hay un individuo de la especie humana biológica, tú me dices que sí, yo le pongo el sello de ser humano que aunque todavía no ha manifestado sus capacidades superiores y está todavía muy lejos, le queda todo un proceso de embarazo largo, bueno, tampoco tan largo, pero en fin, largo, ¿no? De meses, ahí ya hay alguien. No solamente algo, sino alguien. Ahí no hay una parte del cuerpo de otra persona, sino un tercero. Bueno, pero tú hablas con otros embriólogos y te dicen otra cosa. Quiero decir, entiendo perfectamente tu lógica y me parece perfecta, clarísima, y yo también la sigo, excepto Sí, porque tengo diferentes embriólogos que dicen diferentes cosas. sí. Y al final yo lo siento, pero porque no soy experta en estos temas, ni soy experta en ética, ni nada por el estilo, en lo que pienso es en quien toma la decisión. Me da igual si son los dos padres o si es solamente la mujer por las circunstancias que sean. Y ahí yo no puedo nada más que darme cuenta de lo difícil que es esa decisión. Incluso, fíjate, yo tengo casos de embriólogos que te dicen diferentes cosas, pero vamos a suponer que te doy la razón. O sea, vamos a suponer que tu criterio es cierto. Es muy difícil a una mujer que a lo mejor no tiene tantos conocimientos como tú y que lo ve de otra manera, porque no lo ha pensado y no lo ha estudiado, no se lo ha planteado y por circunstancias se ha quedado embarazada y esas circunstancias pueden ser múltiples, ¿no? Yo jamás podría a esa persona que toma esa decisión, incluso si está equivocada, atribuirle algo como un asesinato. voy a... Porque, sí, María, perdón. no. Esta que es otra de las grandes cuestiones, ¿no? La de la interrupción del embarazo, el aborto como necesidad. Es decir, como una situación a la que alguien se aboca, ¿no? Y que evidentemente no vas a juzgar o añadir a una situación de una
de un momento en el que tienes que tomar una situación basada en la necesidad, y que yo el otro día preguntaba, bueno, vale, entonces, si el aborto es un derecho, ¿sería también un derecho el poder llevar a término ese embarazo si no existiera esa decisión de necesidad? No sé si me explico. Yo no he hablado de Basándose... derechos, ¿eh? Yo no he Mm, hablado de derechos. He hablado de sí, juicios. Vale, sí. pero Creo que imaginemos una cosa que... que María plantea, o que está implícito en lo que plantea, que es importante también, que hay un juicio, si quieres, científico, vamos, si a lo científico se le da algo de relevancia, no es por una razón científica, sino moral, ¿no? Pero en fin, si se acepta esta idea de que qué es lo que hay ahí o quién hay ahí es relevante, hay un juicio científico, luego hay un juicio, si quieres, moral o ético, y luego hay otro juicio que es el jurídico, por decirlo así. O sea, si esto merece una calificación jurídica en el ámbito de lo público, ya sea como derecho o como delito o como falta o como actividad. Yo estaba hablando más bien del juicio social. Sí, claro. Pero bueno, creo que es bueno. Sí, sí. Evidentemente está todo conectado, pero que Que no es un tema fácil, es un tema complejo. Sí. Si me permitís. Hola María, hola Ricardo. Es que ha mencionado María el tema de la consideración como asesinato, ¿no? Del aborto. Entonces a mí que me gusta mucho el tema este de las preferencias reveladas. María, en economía, ¿sabes? Sí, sí. Pues cuando las decisiones van por un lado y los discursos van por otro, ¿no? No necesariamente por el mismo. Entonces, a mí siempre me llama mucho la atención que si tú vas a los datos, la legislatura en España en la que el número de abortos casi se duplica, eso es la de Aznar, la primera, creo. Bueno, en cualquier caso, las de Aznar. Y luego el hecho de que, quiero decir, si tú crees que en la sociedad se están produciendo no sé cuántos mil asesinatos al año, como tal, como lo que es un asesinato, joder, tú deberías hacer algo, ¿no? Si tú tienes esa consideración. Tú no podrías vivir en una sociedad que realmente hay esos cientos de miles de asesinatos al año. Y mucha gente que consideraba, o que supuestamente consideraba el aborto un asesinato, no era capaz ni de dejar de votar al PP, que no quitaba el aborto. Entonces, quiero decir, ahí yo soy partidario, y lo he dicho todos estos días, de que esto de los debates cerrados no existe, ¿no? Pero también me gusta desbrozar un poco los argumentos en el sentido de que mucha gente tiene un discurso, por decirlo que me entienda Ricardo, esotérico y otro exotérico. Y el exotérico es muy chillón, pero el exotérico o el comportamiento sencillamente va por otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Me da la sensación, por resumir un poco el argumento, que muchas veces los argumentos sobre el aborto que tenemos son unos argumentos intelectuales, pero que realmente el comportamiento de lo que asumimos es de otra manera. Eso es, estoy de acuerdo. Sí, sí, totalmente. El argumento que dices tú es el de, o al menos hace unos años, de Michael Sandel, que contra los que están en contra del aborto, dice: si realmente te creyeras esto que me dices, estarías echado al monte con un trabuco. Es que hay gente que pone bombas en clínicas. Sí, Pues claro. evidentemente no me parece bien, pero me parece que si tú crees que es un asesinato, puede ser coherente poner bombas. No, yo esto creo, ayer cuando hablaba con Pedro, o el otro día cuando hablábamos de esto, me venía a la cabeza esta idea, ¿no? Pero que creo que frente a frente a la acusación de fascista, ¿no? Muy antidemocrático, que cualquiera que no comulga con la ortodoxia actual recibe, digamos, el que está en contra, la población, que es mucha o poca, que está en contra del aborto, es bueno darse cuenta del nivel de o autoengaño o autodisciplina y democrática y constitucional que asume. Porque viviendo en una situación en la que está sucediendo algo que consideras gravemente injusto y que responde a un descalabro total de qué es la persona humana, tú, sin embargo, sigues pagando tus impuestos, confinándote cuando lo decreta el estado de alarma, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que creo que esto también, una posible explicación es: esta gente es que es incoherente, en realidad no se lo creen, esto es un bla, bla, bla y tal, ¿no? Otra es que esta gente, entre los que me incluyo, no digo esta gente porque no soy el único, ¿no? Pero tenemos distintos niveles de discurso, y que realmente valoramos también lo que tiene de bueno la convivencia política y en el
un constitucionalismo democrático, de tal manera que ni siquiera colapsa cuando está pasando esto. De todos modos, hay otro punto que es el que quería decir, pero lo digo rápido, que también, al menos para mí, es importante, que es la diferencia entre, que luego es muy difícil de percibir en la práctica, pero al menos en teoría, ¿no? Entre el juicio objetivo de lo que ahí está pasando y el juicio subjetivo, ¿no? O sea, y por poner el ejemplo bestia es el infanticidio. Para el que piensa que hay un ser humano ya desde la concepción o en algún momento durante el embarazo, la calificación moral objetiva que le merece el aborto en últimos días del embarazo y el aborto en primeros días, o el asesinato del niño o el infanticidio los primeros días de su infancia, es exactamente la misma. Y sin embargo, yo creo que el juicio subjetivo, aunque no sea mi tarea juzgar a nadie, pero a mí me parece que refleja que matar a un niño ya recién nacido es de una monstruosidad tan palmaria, tan evidente, que me parece que respondería a un grado de corrupción moral y de ceguera cuando estás delante de un ser humano, que sin embargo no se da tanto cuando se trata del aborto, en el que, como habéis dicho antes, hay mucha gente que no se entera muy bien de lo que está pasando. Pero María, por eso te digo, perdona, que a lo mejor, y estoy pensando ahora lo bruto, que a lo mejor sería interesante, y por eso también creo que legislativamente una ley de plazos no es una solución mala, en el sentido de pensar como un continuo, ¿no? Porque realmente es lo que tú estás diciendo. Y creo que, por ejemplo, siguiendo a Singer en algunos momentos, si tú atiendes al desarrollo cognitivo del niño, tú realmente podrías abortar al niño hasta meses después del nacimiento. Sí. Y obviamente eso a todos nos repele, ¿no? Sí. Sí, pero es que es muy diferente. O sea, yo creo que la ley de plazos es pues una aplicación objetiva de... Es una solución, no es una buena ¿objetiva? solución. Perdón, ¿es objetiva? Claro, tú dices a los 3 meses. Sí, pero cuando decimos objetiva es... Sí, pero quiero decir... Arbitraria. Arbitraria, exactamente. Sí, O sea, perdón, 14 arbitraria. semanas más un día convierte en una cosa... No. Quería decir arbitraria, en el sentido de, bueno, vamos a decir esta cifra porque hay que decirla, porque hay que decir una cifra. O sea, hay que decir una fecha, hay que decir cuántos meses. Pero te planteo sobre esto que vas a decir y te dejo contestar, discúlpame. Decimos, no, es a partir de la cual la viabilidad del embrión es capaz de sobrevivir por sus propias tal. Si tecnológicamente consiguiéramos trasladar esa barrera y lo consiguiéramos poner en un mes, entonces ya asumiríamos... ¿Cómo? Vamos a ver. Es un no problema, porque eso es como discutir sobre dónde empieza el paso de cebra. Lo que estarse generando es un acuerdo. Claro, es eso lo que quiero trasladar es eso. Lo que quiero trasladar es... A ver, un momento, Pedro. ¿Y por qué se puede hacer tal cosa a partir de las 8 de la mañana y no antes? Porque es un acuerdo y se pone ese límite. Es que si no, estáis echando limón en la herida, ¿eh? De qué se puede hacer a partir de qué hora y salir o no salir. Así que dejar ese tema. Pero, a ver, el tema que me planteas, Pedro, y que está unido con el tema de los plazos. Ahora mismo tú puedes coger una célula y otra célula y unirlas en una probeta y tener un bebé, con lo cual, pues ya se puede tecnológicamente, técnicamente existe, la solución tecnológica está ahí y no por eso necesariamente, o sí, no lo sé, se va a prohibir el aborto en absoluto porque ya se puede construir, entre comillas, una vida humana en el laboratorio. A mí me parece, yo no soy jurista. No, este no es un debate jurídico. No, pero no lo es. No soy jurista, no soy experta en ética, pero yo me he visto en la situación y he tenido a mi hijo. Con lo cual, no sé si podéis decir lo mismo. Creo que ninguno ha tenido un hijo, ellos, en su cuerpo. Ninguno de vosotros. Todavía la solución tecnológica no lo ha permitido. Es a lo que me puedo amparar. Hubo un momento que había gente que lo pensaba, pero era por razones de otros excesos. Entonces, lo que quiero decir es que no podemos comparar, o sea, antes de la diferenciación o cuando empieza, en el instante en que empieza la diferenciación celular, hay personas que le otorgan dignidad de ser humano a esa la concepción. ¿no? A ese momento. Yo lo respeto
con todo mi alma y lo defiendo que esas personas hagan lo que le parece bien con toda mi alma. Pero eso no genera problemas. Lo que genera problemas es que haya personas que no le conceden esa dignidad de ser humano completo a esa mórula, ¿no? O en cuanto empieza la diferenciación celular y tal. Ahí es donde están las aristas. Las aristas no están en la gente que cree que en el momento de la concepción ya el ser humano es digno y tal, no sé qué. Las aristas empiezan ¿y a partir de cuándo? ¿No? Y no hay consenso. O sea, tú hablabas de embriólogos y yo he leído modelo A, modelo B. Y eso creo que va a ser así, porque es un tema que no solamente es ético, filosófico, biológico, y es demasiado complejo. Por eso, yo quiero que si mi hija un día toma una decisión y tiene una visión distinta de la mía y una configuración del universo completamente diferente a la mía, sea capaz de hacerlo de manera segura. Mira, me pones en bandeja el tema de Soy la así de seguridad. práctica. Sí, sí, no, pero ese es el típico dilema o la aproximación utilitarista, ¿vale? ¿Cómo alguien que quiera resolver este asunto desde una perspectiva utilitarista, y esta se la lanzo a Ricardo, ¿no? Dice, no, mire, las posturas en este asunto se tienen que transar con la realidad. Y como en la realidad sabemos que aquellas sociedades, porque venimos de ese modelo de sociedades, que proscriben y que eliminan la posibilidad de la interrupción del embarazo de manera segura, lo que tienen al final es más inseguridad, más dolor y más abortos ilegales, situaciones de extrema vulnerabilidad y más dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien puede contestar, si es que se puede contestar a este argumento, Ricardo? Bueno, gracias. A ver, es que hay cosas que en algunos puntos, entre comillas, negaría la mayor, ¿no? Pero por no irme, antes de negar la mayor, por seguir un poco tu argumento, o sea, yo creo que y este es un argumento que no me gusta mucho porque es un poco de argumentario político, ¿no? Esto de el aborto es un fracaso, ¿no? Pero para no tener que decir que es un delito ni un derecho, pues una cosa en medio, un fracaso, ¿no? Pero en parte es verdad, o sea, si tú consideras... Hay un modo de ver la decisión del aborto como cualquier otra, como una decisión que toma en un espacio abstracto, sin influencias ni condicionantes ni concepciones previas, un ser humano adulto, racional, que conoce lo que le dice la ciencia, unos embriólogos, otros, unas teorías, otras, y que decide. Y que todo lo malo estaba en el problema que quiere resolver con el aborto. Pero eso sí, una vez ha decidido, ya no se permite hablar de ningún problema que venga después, ni podemos hablar de si había alguna alternativa mejor y sobre todo no hemos hablado de si esa persona llega a esa situación, digamos, enmarca el problema de esa manera, no de modo espontáneo y, digamos, inapelable, sino porque en la sociedad en la que vive, este tipo de problemas se marcan como que requieren este tipo de decisiones. Entonces, en realidad, una sociedad en la que el aborto no está permitido, claro, no es lo mismo una sociedad en la que el aborto no está permitido que es vecina de otro país donde sí está permitido. Esta situación crea una tensión. Pero un mundo, digamos, donde el aborto es considerado que no es una opción, que no es una solución a ningún problema, la mayor parte de la gente sin ningún tipo de violencia, o sea, la violencia puede haberla antes y puede haberla después, puede haber problemas antes y puede haber problemas después, pero nadie ve que decidir abortar sea una solución a ninguno de esos problemas. Sencillamente haces, pues... Pero vamos a ver, Ricardo, el aborto existe desde tiempos ancestrales y sí, antes sí, te ibas a una curandera y te tomabas no sé qué hierbas y hacías millones de cosas y lo que fuera. Que no estoy diciendo que por eso sea mejor o peor o moral o ético, lo que sea. Lo que estoy diciendo es que tampoco podemos... A mí me gusta tu enfoque de en qué marco se toma esa decisión.
en qué marco y en qué marco sucede, ¿no? Entonces, esto sí me parece importante, el analizar en qué casos, qué es lo que está sucediendo, qué tipo de valores tiene esa sociedad, etc. Yo no he visto, y además yo no creo que haya muchos mejores valores en una sociedad que demoniza a una mujer sin mirar ese marco del que hablas, que simplemente toma esa decisión. Y es lo que se hace. Y es lo que se hace. Es decir, pues en otras épocas, las personas que tenían este problema, o las niñas se iban a Portugal o a Londres de mala manera, ocultándolo, y si se descubría, pues tremendo. Pero lo que se hacía con las niñas que sí tenían al niño y era madre soltera, era todavía muchísimo más cruel. Entonces, yo creo que ahí, no me estoy refiriendo a ti, sino en ese marco del que hablas, en las sociedades donde no está permitido o sí está permitido, en ambos casos hay una hipocresía y un juicio súper fácil hacia quienes toman decisiones, pues no sabemos en qué circunstancias, a veces sin conocimiento en absoluto, otras veces con conocimiento y muchas veces, como tú dices, inducidos, no solamente por la sociedad, sino por tu familia, por tu grupo, por lo que tal, no sé qué, que hablamos con muchísima facilidad, ¿no? Y no tenemos en cuenta que estamos en una sociedad básicamente hipócrita. Sí, sí, o sea, yo creo que parte del tema es decir, oye, yo creo que todos reconocemos que hay gente que tiene unos problemas, que tiene unas dificultades, un conflicto o lo que sea, y que alguien tiene que hacer algo, o que si podemos hacer algo, hagámoslo. Parte de la discusión es, lo único que se puede hacer entre estos problemas es abortar. También pensando y abortar no genera otros problemas de los que no queremos hablar, precisamente porque solo queremos pensar en esta solución, porque a lo mejor incluso para los que no tienen una visión, digamos, absoluta, ¿no? de que el aborto esté mal o de que sea algo que no hay que hacer, el problema visto de otra manera, con otras alternativas, con otro modo de enfocar los costes también de esa decisión, pues resulta que es muy distinto. Entonces, me parece que en la situación del aborto no solamente pasa que hay un tipo de acción que se permite y que antes estaba prohibida y ahora se permite y que genera un espacio de libertad para las mujeres, sino que se altera todo el terreno de juego social en torno a las relaciones sexuales, a las relaciones, a la maternidad, a los problemas de la maternidad, a los problemas psicológicos o físicos que tengan determinadas intervenciones quirúrgicas, al sistema médico y de salud pública, etcétera, y de eso no se habla. Y me parece que por eso... Debería hablarse. Claro. De las acciones que tienen consecuencias y de la responsabilidad individual sobre las acciones. Totalmente de acuerdo. Vosotros sabéis que hay una... Sí. Es que me parece muy significativo el propio hecho de la pregunta que le has hecho a Ricardo, porque tú estás hablando de una lógica utilitarista. Estás diciendo que aquí hay un problema y este problema va a seguir existiendo y entonces se toman unas medidas para minorar ese problema. Pero claro, si tú entras en una ética en la cual la vida humana tiene un valor absoluto, claro que sí. Pues el problema no se puede plantear en esos términos. No se puede reducir. No se puede reducir a esos términos. ¿Cuántos niños de Amelas, cuántos niños de Amelas vale esto? Sí. Yo, si tengo que estar en una postura, por mi propia formación y por mi trayectoria y por todo, yo seguramente soy más utilitarista que el otro. Pero el problema es que damos por hecho que la visión utilitarista es la única que puede haber. A ver, os quería poner un ejemplo de un sitio... Y no, es una postura. Os quería ejemplificar que hay sitios dentro de España donde es evidentísimo que esta lógica que existe en otros sitios no se aplica. Y os voy a poner el ejemplo de Canarias. Canarias es la sociedad, para aquellos que no lo sepáis, donde nacen 1.200 niños al año de menores de 19 años. De madres menores de 19 años. Concentra Canarias, para el que no lo sepa, el 10% de los hijos nacidos en menores de 19 años. Y eso es porque la visión comunitaria del embarazo es diferente. Está clarísimo, sí. Y entonces, y ojo, tiene otras derivadas. El sistema, cómo se adapta el sistema educativo a una situación así, la conciliación, infinidad de cuestiones. Lo que quiero decir es que
hay sociedades y comunidades que se articulan en torno a otro tipo de arreglos. La cuestión que planteaba, es verdad, sigo dentro del paradigma de lo utilitarista, ¿eh? O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, sigues proponiendo soluciones para un tema que si tú consideras que la vida humana es un absoluto, no es un problema, porque no hay dilema. Hombre, Hay un sí dilema que hay... en el momento, pero quiero decir que intelectualmente no hay un dilema, porque la vida humana debe conservarse, ¿entiendes? O sea, quiero decir, No, pero el problema, cuando tú te planteas digamos, el principio absoluto de aquí hay una vida humana que hay que respetar, no es que no desaparece el problema, desaparece solamente una alternativa, entre otras probablemente posibles, pero que quedan oscurecidas en una sociedad en la que no solamente hay aborto, sino que es abortista, en la que socialmente, culturalmente, públicamente se fomenta, se da a conocer esto como la solución a esta serie de problemas, tienes esta solución o a lo hecho pecho, ¿no? Entonces dices, no, perdona, tenemos que ser capaces de leer estos problemas y ofrecer un espectro de soluciones también mayor. Y eso creo que, digamos, lo que hace el punto, digamos, de la dignidad o de meter un absoluto, altera el terreno de juego, pero no lo elimina. Sigue habiendo problemas que hay que resolver. Lo que pasa Yo ahí, Jorge, me gustaría, y enlazo con lo que estás diciendo, Ricardo. Es verdad que, bueno, si tienes una concepción de que hay que preservar la vida humana, lo que pasa es que antes de que llegaras estábamos, Ricardo y yo, diciendo cuántas vidas humanas hay en juego ahí, ¿no? Está la madre y el niño, la madre, el padre, el niño, la madre, el padre y varios niños, porque puede ser un salto múltiple. Entonces, a lo mejor hay hasta 4 vidas o más, ¿no? Ahí metidas. Y entonces, claro, ¿qué vida humana hay que preservar? ¿Qué tipo de valor le das a una vida, que obviamente tienes una vida dentro de ti, pero hasta qué punto es un ser humano completo, con dignidad, que hay que preservar, etcétera, o no? Entonces, volvemos otra vez al punto de partida. Y respecto a las diferentes soluciones que se plantean, yo es que no sé si soy utilitarista o simplemente práctica, no lo sé, pero aquí estoy. Claro que yo sí creo que se informa y se dice que hay diferentes soluciones, pero entra la política. Es decir, las diferentes soluciones que se podrían articular no son muy eficientes, no están bien canalizadas, a lo mejor no se habla mucho y enseguida se agarra la bandera política y se dice, pues es que hay explotación infantil, por ejemplo, en las adopciones, ¿no? Que es una de las soluciones. Es que entonces te van sacando, te van liando, se va haciendo bola de nieve y al final, por desgracia, para mucha gente y para muchas mujeres que se quedan embarazadas en circunstancias para ella indeseables o para ambos o para él o lo que sea, es blanco-negro, es o lo tengo o no, porque las otras soluciones no es que se oculten, pero es que no están bien articuladas y no las van a articular bien ni unos ni otros, porque hay muchísimo complejo. A veces hay se como ocultan, a veces se gente... ocultan en esto, pues en comunidades gobernadas por el PP a veces han hecho legislación de estas políticas que son un poco típicas del mundo que promueve el mundo pro vida y tal, ¿no? De apoyo a la madre, redes madre, etcétera, como una cosa de la sociedad civil que crea pues la red de apoyo a las mujeres que quieren seguir adelante. Y eso que uno dice, oye, ¿dónde está el problema en esto? O sea, que alguien quiera ayudar a una mujer que decide, igual que podría haber decidido abortar, decide seguir adelante y tú no quieres que que se le ayude, ¿no? Y esto yo lo he vivido... Valencia y en otros sitios, ¿no? Esa legislación. Entonces dices, ¿qué tiene en la cabeza? O sea, ¿hasta qué punto el aborto se ha convertido no en la solución a una serie de problemas que a lo mejor están mal definidos, que a lo mejor no estoy de acuerdo con la solución y que a lo mejor ni siquiera resuelve el problema, sino que se ha convertido en una punta de lanza ideológica, en un punto de choque político, ¿no? Obviamente... Eso sí que me parece no ya cargarte la vida de un ser que a lo mejor no eres muy consciente, no sé cuánto, sino es
organizar la sociedad en torno a usar al no nacido y por extensión a las mujeres que están en esas situaciones y a las familias que están en esas situaciones como ariete político. Ricardo, porque es rotundamente falso que lo que propone el progresismo sea una sociedad, digamos, neutra de valores, donde uno busca sus valores. Eso es rotundamente falso y la prueba lo tienes si tú comparas cómo tratan el tema del aborto con, por ejemplo, la gestación subrogada. Es que iba a hablar de... Absolutamente. O sea, Donde el es enfoque que donde el iba a enfoque citar exactamente eso, es decir, cómo el una enfoque es misma diametralmente persona... lo opuesto. Tú no tienes libertad para decidir porque vas a estar incapacitada para decidir por tu situación económica, por tu situación sentimental, por tu familia, por todo. Por lo cual, nosotros te privamos de esa capacidad de decidir y es más, legislamos en contra de que tú puedas decidir. Y todo Perdona, esto es muy en típico perjuicio del juicio que nos merezca cada práctica. es muy típico de, creo, a ver, no, tampoco quiero etiquetar, pero por que se entienda, de la izquierda, que es recurrir a la sociología cuando interesa. Porque yo qué sé, si tú eres un individualista metodológico, como supongo que María más o menos Más o es, menos. nunca reconocerás, o solo muy tal, el peso de los condicionamientos sociológicos en las decisiones de los individuos, o al menos quieres el... Pero esta gente, unas veces la mujer es víctima de su entorno e incapaz de superarlo y no sé qué, y por tanto no se le puede dejar decidir, y otras veces es la persona más libre del mundo que tiene que poder decidir sobre la vida y la muerte y sobre un embarazo que por lo menos es cosa de dos, como señalaba María desde el principio, ¿no? Entonces dices, pero aclaraos, ¿no? Aclaraos. Claro, Y eso cuando veis, ya nos decís a los demás. a mí me gusta decir que según cómo les venga la cuestión, somos solo estructura o somos solo agencia, ¿no? Esta es la expresión técnica de lo que acabo de decir, efectivamente. María, Es ¿estás de acuerdo? Tengo que decir que los que profesamos un individualismo metodológico más o menos, Más o somos menos capaces, como todo. más o menos como todo, pero sí, en principio por ahí vamos, sí somos capaces de reconocer el peso de la sociedad y en la toma de decisiones y de la sociología y tal. Otra cosa es que creamos que debe primar la decisión individual. Y teniendo en cuenta que en esa decisión individual, porque no somos cicus, afortunadamente no somos pedruscos, estamos todos en relación permanente con los demás, nuestras decisiones individuales van a afectar a los demás y en nuestra responsabilidad individual está también las consecuencias que nuestros actos tengan sobre los demás. Dicho lo cual, a favor del individualismo metodológico, el caso que ha sacado Jorge es perfecto, es que es tal cual. Y además apunta a una superioridad moral, primero a saber exactamente cuándo tú, mujer, hombre, perro, planta o piedra, decides libremente, sin ningún tipo de condicionante, y cuándo no. Cuándo eres apto y cuándo no eres apto. Y eso hace que yo, que estoy diciendo cuándo eres apto y cuándo no, me sitúe en una superioridad moral que de omnisciente, veo todo, yo lo entiendo todo y yo sé decirte, ¿no? Es de las cosas que más coraje me pueden dar. O sea, me parece lo peor. Por aclarar esto de lo que habló Ricardo, que pues si alguien no lo reconoce, el tema de las redes madre, para el que no lo sepa, cuando yo de repente llegué a este debate en Asturias porque de repente nos llegó una persona con una propuesta, no voy a decir nombres ni de quién, pero os voy a decir de qué va lo de la red madre. La red madre es que normalmente unas monjitas tienen una serie de pisos tutelados con recursos y recursos de todo tipo y condición para si una persona quiere tener un hijo y por sus condicionantes, imaginemos que viene de una familia que no tiene recursos, imaginemos que viene de una familia en donde el padre la va a correr a palos como se entere de que ha tenido un embarazo con 17 años. Imaginemos que el padre la va a echar de casa y no la va a dejar volver a entrar porque es que ha roto el honor de la familia y porque vienen de una religión que ve así el tema de las relaciones sexuales prematrimoniales. O sea, imaginémonos una situación de extrema vulnerabilidad. Y entonces hay una serie, normalmente, y digo lo de monjitas porque normalmente son colectivos religiosos, dicen, oye, yo pongo unos recursos a disposición de esta persona
para que en su libertad, en el ejercicio de su libertad, pueda decidir si quieres llevar adelante el embarazo y que la acompañemos. Oye, esto, quiero decir, ¿alguien me puede decir que reduzca el perímetro de libertad? No, al revés. Al O revés. sea, Es orden espontáneo puro. es ampliar el menú de opciones, o sea, ampliar el menú de opciones e informar a la gente de, oye, que este recurso existe. Amigo, es del foro de la familia. Amigo, es una cosa de fachas. Amigo, es una cosa de derechas. Entonces ya no es aumentar el perímetro de libertad de la gente. ¿Cómo? No, a ver, quiero decir, si tú estás facultando a la gente a ampliar su campo de decisiones, da igual. Oye, Pero pues... mira, escucha, incluso puedo entender que se diga. Nos parece que hay una organización con un cariz religioso, con una de religión organizada. Que se haga desde lo público. Vale, que está intentando influir en una decisión de una persona y no nos parece bien. Y bueno, esto lo puedes entender, ¿no? Desde una perspectiva liberal Sí. el éter. Pero joder, vivimos en un estado de bienestar y en una sociedad en la cual hay cientos millones de organizaciones con agenda y con ideología que están ocupándose de cosas muy parecidas. Totalmente. No tengo que hablar de infancia libre, pero vamos, que hay mil historias de estas. Entonces, Bueno, y atención a drogodependientes. Oye, a ver si la gente cree que todas las plazas concertadas que tenemos de atención a drogodependientes, muchas de ellas no son de colectivos religiosos. Al final, la letra del liberalismo dice que sí, que todo esto mundo de valores tiene que estar fuera de la administración. En la realidad no está. Y en la realidad, como no están los de un lado, tienen que estar escrupulosamente los del otro o los de toda la gama de los otros. No sé. A ver, yo ahí sí creo que debe estar fuera de la administración. Claro, yo en la teoría sí, pero si el mundo es así... Lo de, y si el mundo es así, no te creas que me convence mucho, ¿eh? O sea, no es un argumento muy convincente. A mí sí me parece que... ¿El aborto debe estar fuera de la administración? Sí. ¿Cómo? O sea, si una persona... Estaba esperándolo. No, te pregunto. Sí, pero vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que debe estar fuera, efectivamente. Sí. Yo creo que debe estar fuera. ¿Y se debe permitir a los médicos la objeción de conciencia? Se debe permitir a los médicos la objeción de conciencia. Sí, claro. Sí. Yo, de todos modos, permitidme romper un poco el marco de un par de cosas. Aunque tú, María, tú tienes que irte pronto, ¿no? No, me voy a cambiar de habitación con vuestro permiso. Vale. Si me dejáis. Sí, claro. Hombre, por supuesto. Mientras te dejen en tu casa, que es donde te pueden poner los temas. A ver, creo, y se ha dicho antes, ¿no? O sea, el Estado, la sociedad en general, pero bueno, el Estado en particular, no es neutral, no puede ser neutral respecto de incluso aunque deje autonomía a la mujer para decidir sobre si llevar adelante el embarazo o practicar un aborto, no, ante esa decisión no debería ser neutral. Porque una cosa es respetar la libertad, que pues, vamos al tema de los nudges, ¿no? y del default position que sabemos que influye tanto en las decisiones de las personas. O sea, el default en una sociedad que valora la generación de nueva vida como un bien que no necesita ulterior justificación, porque si eso no es bueno, entonces es que nuestra propia vida no es buena y esto es toda una mierda, ¿no? Pero pues la posición de default debería ser, hombre, en principio aquí la gente que se queda embarazada, pues lo que quiere, lo que querrá será sacar esa vida adelante. Ahora, dejamos una opt-out, ¿no? para el que quiera, con la posibilidad de recurrir al aborto. Pero lo que está bien visto y lo que está además subvencionado, etcétera, es, oye, te ayudamos a sacar adelante la solución que tiene mayor beneficio social, y si no, que nos lo pregunten dentro de 20 años cuando no tengamos que pagar las pensiones, a ver si no fue una buena decisión tener hijos entonces,
Bueno, María aquí ya he tocado una tecla que le salta. Pero en fin, entiendes el punto principal. No se puede ser neutral y el modo en el que tú articulas cómo se toma esta decisión la configura, y sabemos que la configura en una medida muy fuerte. Entonces, yo creo que hay razones de peso, es verdad que no exentas de polémica, ¿no? Pero que para decir, incluso dejando autonomía para la mujer para decidir, el Estado se pone del lado apoya a la mujer que quiere sacar adelante una vida. ¿Puedo tirar una bola a la línea Sí. y que me hagáis Sí, una pero reflexión? luego me vas a dar la palabra un poco. Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, disculpa, María. Me he cambiado de habitación para esto. Pues te dejo, vale, lanzo la bola a la línea y tienes tú el turno de intervención. ¿No es chocante que en un país en el que se interrumpen cientos de miles de abortos al año haya también un mercado creciente de gestación subrogada? ¿No es llamativo que no haya una vinculación de ambas decisiones? Y la gestación es un mercado limitado, un ecosistema limitado todavía, pero las adopciones son un problemón, lo sabes. Las adopciones son un problemón. Entonces, os quiero decir, nadie, o sea, ¿cómo es posible, de alguna manera, si os lo pregunto, si no, en vuestra cabeza no se funden los dos conceptos? Adopciones tremendamente problemáticas, gestación subrogada, nuevos modelos de familia, maternidades tardías y complejas, o sea, un montón de cosas que no interseccionan nunca con el tema del aborto. Parece, nunca, en la opinión pública, nunca dice nadie, oye, se me está ocurriendo lo que te diría Benito Arruñada, pero voy a dejar que hable María y luego te lo digo. No, quiero saber lo que diría Benito. Yo también. Yo creo que Benito diría que ahí el problema es que lo que tú valoras, obviamente, es la vida, no la vida que viva o no, sino la calidad de vida y la autorrealización de la persona que gesta el niño. Entonces, estás más dispuesto a que lo geste una china o una persona del este de Europa que no la conoces, que, por así decirlo, entre comillas, obligar a una española a gestar. María, te toca, María, te toca. Bola a la línea. Le voy a preguntar a Benito si cree eso o no, que lo sepas. Vamos a ver. Yo tengo que contestarle a Ricardo, por lo menos decirle mi opinión, porque vamos a ver, Estado se supone que deja de ser neutral y se sitúa a un lado o a otro de los valores de la sociedad, yo me echo a temblar. Me echo a temblar, porque Ricardo está suponiendo que se sitúa al lado, voy a ser un poco drástica, de los buenos, es decir, de los que defienden la vida, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasa si el Estado, que no es neutral según me estáis diciendo, se pone del otro lado? Pues ya tenemos la mundial. Entonces, yo personalmente creo, y ahora Jorge me va a decir, ya, pero la vida es de otra manera y estamos en otra sociedad. Es posible, pero lo que yo creo es que hay determinadas decisiones que, por la complejidad que creo que está poniéndose de manifiesto, son propias y son particulares de los individuos, y que cuando lo miramos, ampliamos el foco y miramos a la sociedad, que los individualistas también sabemos hacerlo, creo que nos damos cuenta de que depende de los valores, y los valores se defienden con el ejemplo y de uno a otro y con la educación, no de arriba abajo, sino de abajo arriba, a la Hayek, o sea, de abajo arriba. Y sí creo que es necesario que haya organizaciones como Red Madre, por ejemplo, y como otras, ¿no?, que promueven determinados valores, y me parece que es fundamental que exista esa libertad para todos, para que defienda cada uno sus valores. Y creo, porque soy economista, que hay cierto, va a sonar muy mal y lo siento, pero hay cierto mercado o cierta competencia entre valores, y lo que hay que hacer es involucrarse de manera individual en la defensa de los valores que llevan a la humanidad hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? Por eso el permitir que el Estado se sitúe haciendo como que deja libertad a la mujer, pero financia por aquí o por allá, de manera que canaliza o empuja hacia unos valores más que hacia otros, me parece muy peligroso.
a todos nos encanta cuando se trata de defender nuestros valores, pero también hay que darse cuenta de que, como hemos visto con la pandemia, lo imposible también sucede. Y hay cosas que uno nunca ve a priori y de repente ¡chan!, suceden, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante que recuperemos las riendas nosotros de la defensa de nuestros valores. O sea, ya está bien de delegar valores al gobierno, que luego vea lo que pasa, ¿no? Entonces, no sé si, ¿ya nos veo? ¿Se ha ido el vídeo? Sí, sí, sí. No, No, se te ha escuchado en todo momento de manera perfecta. Que no crees en subrogar Vale. valores al Estado. Claro, claro, porque luego pasa lo que pasa. Y respecto a lo que decía, lo que decías, Pedro, de qué es lo que está sucediendo con pues de repente la gestación subrogada, pues la solución aparentemente de Benito Arruñada que decía Jorge es una buena idea y probablemente Benito dijera algo por el estilo. Pero es que precisamente por la politización y por los palos que se ponen en las ruedas de los carros, de las adopciones, la manipulación, la corrupción que se ha dado en determinados casos que son pues dramas y muy terribles, es por lo que este panorama que al principio Ricardo decía, hay muchas otras soluciones que no se están viendo, es verdad que a veces se ocultan deliberadamente, pero también es verdad que otras veces es que no son buenas soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de familias de homosexuales, por ejemplo, ¿no? Que se les ha puesto muchas trabas para la adopción, etcétera, etcétera, y entonces pues han encontrado una solución alternativa, que es la subrogación. Y como eso, muchas otras cosas, ¿no? Ricardo, ¿crees que que la defensa antiabortista forme parte fundamentalmente de un sistema de valores que proviene del ethos cristiano, vamos a decirlo así, juega en contra de una defensa razonada? Porque al final lo que hay es una intuición basada en la fe. Pues es una buena pregunta. Yo creo que lo que pasa es que para contestarla hay que más o menos estar de acuerdo o explicar cómo se relaciona esto que llamas intuición religiosa y el argumento, ¿no? Y yo creo que yo creo que hay que... Las dos cosas se pueden distinguir formalmente en el nivel del argumento, pero existencialmente es una persona o una sociedad la que está imbuida de ese ethos, ¿no? Con lo cual, creo que hay que enfatizar las dos cosas, ¿no? No enfatizar tanto la separación entre los dos argumentos, que se pierda la unidad de la persona, que al final, pues, y de la sociedad, que al final es una sociedad que cree, porque los argumentos, también porque los argumentos éticos no son no son proposiciones aisladas que se sostienen por sí mismas, ¿no? Sino que forman parte de un todo coherente sobre la vida y también en un sentido, de un modo un poco indirecto a lo mejor, pero sobre la sociedad, ¿no? Y por eso, pues, uno no puede separar una cosa de otra. A la vez que uno puede, sí, efectivamente, esta proposición, este argumento es puramente racional, no introduce ningún dato revelado ni una cita de autoridad de la Biblia, ¿no? Y en eso yo creo que el cristianismo, la tradición cristiana, siempre, desde el principio, ha desarrollado este modo de argumentar sobre la vida moral y luego también sobre la vida social, que se llama la ley natural o la tradición del derecho natural, que pretende apelar a razones que todo el mundo podría compartir. Ahora, también señala, esto lo dice Aristóteles, pero también te lo dirá un Tomás de Aquino o cualquier otro en esta tradición, que una cosa es que en teoría esos son argumentos accesibles a la razón de cualquier persona, pero que en la práctica, dependiendo de la educación y por tanto de la cultura, de la sociedad en la que está una persona, esos valores sobre los que estos argumentos se apoyan resultan más o menos visibles, ¿no? De modo que una sociedad que está en estos términos más corrompida, pues deja de ver cosas que es racional verlos, pero que también puede suceder que alguien racional, incluso inteligente y bien intencionado, haya dejado de verlo. Y por eso los problemas éticos no son solo un problema de razonamiento, ¿no? De convencer,
sino que tiene también mucho de sacar el polvo y recuperar el brillo de los primeros principios sobre los que se apoya ese razonamiento, que son, de alguna manera, grandes intuiciones morales básicas cuyas consecuencias, sin embargo, es muy fácil perder de vista porque son muy inconvenientes o porque chocan con tu cultura o con tus intereses o con tu pereza o con lo que sea, ¿no? Entonces, por eso yo creo que las dos cosas son verdad, que el argumento sobre el aborto es perfectamente racional en ese sentido, pues siempre con una apelación además a un argumento científico, y a la vez es un argumento que solo se sostiene dentro de un esquema más amplio del sentido de la vida y del valor de las cosas, ¿no? Y por tanto, el que no comparte todo eso, es muy difícil que te compre esta línea del argumento. Porque hay que estar metido en esta visión de la jugada. No significa que nadie pueda ser convencido por una línea y a partir de ese momento, oye, pues te compro también las otras, ¿no? Pero creo que hay que ver las dos. Es que estamos incidiendo en cosas, no de ahora, sino desde hace 100 o 150 años, de que la teoría liberal y el Estado liberal ha crecido muchísimo más de lo que era el origen intelectual, y no solo intelectual, sino material del Estado liberal. En el siglo XVIII, el Estado hace muy poquitas cosas. Pues tiene la defensa nacional o la defensa de la comunidad, y bueno, pues reparte cartas y poco más. Y no se mete en muchos temas, y como no se tiene que meter en muchos temas, puede ser agnóstico sobre muchos temas. Si tú dentro de tu casa y de tu familia en sentido amplio, pues el patriarca o el ciudadano hace lo que le da la gana, no lo que le da la gana, lo que en conciencia cree que tiene que hacer. Claro, cuando el Estado empieza a adquirir atribuciones, pues ya hay que tomar decisiones que ya, el otro día hablábamos con Luri, ¿no? de esta distinción entre lo que no le gustaba nada a Strauss entre los valores y los hechos, ¿no? Porque al final el Estado incurre en hechos que son valores. Y entonces, antes de los 100 años, ya en Estados Unidos se están dando de hostias por la cuestión de la esclavitud. Cuando habían hecho una república sobre la idea de que, bueno, que todas esas historias, pues no, cada uno en su casa que hiciera lo que le da la gana, ¿no? María. Yo, fíjate, me encanta lo que ha dicho Ricardo y mi reflexión es que creo, a lo mejor me vais a decir que estoy equivocada, pero a mí me da la sensación de que ahí la responsabilidad, en el mejor sentido de la palabra, de los cristianos, de entablar una conversación. No intentando convencer en plan sí, sino una conversación para transmitir esos valores, ¿no? Que al fin y al cabo, pues muchos son cristianos, o sea, son valores cristianos, pero como tú decías, son también valores que están presentes en otras personas que no son cristianas, pero que comparten esa visión del universo, si quieres, ¿no? O del ser humano, etcétera. A mí me parece que ha faltado conversación y ha sobrado, en muchos casos, tal vez porque eran otro tipo de sociedades o porque somos muy maniqueos todos en el fondo y queremos o blanco o negro, ha sobrado juicio y ha faltado más conversación, más diálogo y ha sobrado mucha politización por todas las partes, ¿no? O sea, el que haya partidos que hayan utilizado la bandera del aborto o del no aborto. También entender que yo soy una persona que estoy muy fuera de la política, no he votado jamás y me produce cierta grima todo el tema de los partidos políticos, ¿no? Gracias por la parte que nos toca, Jorge, a mí. Vosotros sois dos buenísimas personas. Pero damos grima. Ya lo dudo porque nos lo pasamos muy bien con este negocio. Pero bueno, más allá de eso, entendedme lo que quiero decir. O sea, incluso si se lo creen, o sea, incluso si los partidos políticos se lo creen esa bandera, el cómo la sociedad lo ve, claro, pues es lo que estaba diciendo, pues ahora Provida es de derechas y hay muchísima gente de izquierdas que no lo ve así y, claro, que es muy provida, o el aborto es de izquierdas y de repente tengo otra gente de derechas que no. Entonces, esas categorizaciones creo que ha hecho mucho daño en la defensa de unos valores que es verdad que están ahí en el cristianismo, porque tú mismo has dicho que es que no necesariamente y que proceden de muy atrás y yo echo de menos ese tipo de conversación.
adaptándose y respetando mucho pues la visión del otro, ¿no? Sin intentar convencer, sino simplemente exponiendo cosas que a lo mejor antes no te habías planteado y que con un diálogo pues te hace pensar y vuelves a casa y lo piensas 2 veces y a lo mejor tal, y vas poco a poco, porque la gente no es tan idiota. O sea, Pues que a veces sepas que sepas que te agradecemos mucho que te hayas pasado 15 minutos extra en el tiempo límite deadline, pero no vamos a seguir consumiendo y que esto que estamos haciendo, este diálogo que estamos haciendo, no tratando de vencer, sino tratando de escuchar un poco, es un poco el objeto de estas conversaciones. O sea que seguiremos tocando temas muy, muy polémicos, a ver si de alguna manera por lo menos ampliamos el radio de lo que se puede dialogar. Sí. se puede dialogar de todo. Bueno, pero como decía Aren, no existe en etapa de potencia. La libertad hay que ejercerla. ¿Sabes lo Sí, que sí, digo sí. yo? Que vamos a la sociedad en la que todo lo que no sea obligatorio está prohibido. Y en el estado de alarma ya es literal. Exactamente. Sí, Ya sí. no es metafórico. Señores, Oye, muchas Pues- gracias, Pedro, Jorge, María. pues un Muchas gracias placer. a vosotros. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Un abrazo. Venga, Adeu. chao. Chao, José María. Adeu.